Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tapa. Hoy les contaremos cómo avanza el caso de nulidad electoral contra el concejal Carlos Julio Cerrato. Yo soy Angélica Suárez. Y yo soy Carolina Díaz y esto es La Tapa. Prepárense porque haremos un recorrido por el caso de nulidad electoral del concejal Cayullo, ese al que muchos catalogamos como un arrodillado de los gobiernos de turno, pero que algunos lo tienen sentado en una silla del consejo sin saber por qué. Como guía de este recorrido tendremos el resuelve de apelación interpuesta por la coadyuvante del caso Marcela Manrique en contra de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta durante la audiencia inicial llevada a cabo el 23 de abril del 2024, porque el tribunal denegó las pruebas aportadas por Manrique. Expliquemos la demanda. Según el demandante, es decir, el señor Hernán Mauricio Chitiva Garzón, la elección de Cerrato es nula porque infringió las normas constitucionales al haber realizado prácticas antidemocráticas y de corrupción en las pasadas elecciones del 29 de octubre del 2023, en virtud de la entrega de unas donaciones realizadas en campaña electoral con el levantamiento topográfico de diferentes barrios del municipio de Villavicencio, con lo cual invitó a la comunidad para que votaran por él, con la convicción de que realizaría la legalización de estos. Como quien dice que al donarle los levantamientos topográficos en plena campaña, los ilusionó y de manera muy sutil los coaccionó para que votaran por él. Recordemos aquel momento épico. Es una realidad la legalización del barrio Villamarina Comuna 10. Hacemos entrega oficial del levantamiento topográfico del sector, para que así el señor presidente tenga la posibilidad de hacer las solicitudes pertinentes al municipio y poder. Hoy estamos haciendo entrega de la topografía oficial del barrio El Brillante. Nosotros como Junta llevamos 7 años esperando la legalización de nuestro barrio, gracias al doctor Carlos Julio Cerrato, que fue el que nos donó, nos regaló la topografía para nuestro barrio. Porque nos ayudó donando un tema bien álgido, bien importante, que es la topografía. Háblenos de eso. Bueno, a ver, Darío, la verdad es que 2 años y medio, yo hace 4 años para este mismo época, en cabeza de Joana, los líderes comunitarios de este sector, les dije que me ayudaran a salir nuevamente concejal de Villavicencio y que íbamos a continuar con el tema de la legalización independientemente del litigio jurídico que tiene este sector. Tuvimos inconvenientes, logramos hablar con un amigo topógrafo porque la topografía valía mucha más plata de la que nos cobraron, asumí el compromiso. Es claro que en esa entrevista y en esos videos el señor acepta haber donado el levantamiento topográfico para la legalización de los barrios. Y es claro que lo hizo en tiempo de campaña y por esta razón fue que a Cayullo le demandaron su elección. Ahora bien, al hacerse pública la demanda de nulidad electoral el 23 de febrero de este año, la señora Marcela Manrique se presentó como coadyuvante del demandante e intentó aportar nuevas pruebas como esta. Pero también tuvimos la posibilidad de contribuir con la donación de la topografía de los 3 barrios en mención para que el día sábado la administración municipal pueda tener la posibilidad de llevar la resolución de legalización. Eso fue una donación que hicimos nosotros con mucho esfuerzo para que finalmente esta comunidad pudiera tener la posibilidad del reconocimiento de la legalización del sector. En la audiencia que se llevó a cabo el 23 de abril de este año pasaron cosas muy peculiares. Al principio, todo normal. El magistrado Héctor Rey le toma el juramento a Cayullo y le recuerda que mentir durante el transcurso de la audiencia puede acarrear penas graves como multas y hasta cárcel. Se ha iniciado la recepción de su declaración, previniéndolo sobre la responsabilidad penal de que tratan los artículos 442 del Código Penal y 453 que establecen los delitos de falso testimonio y fraude procesal en caso de que se concurra ante autoridad judicial a faltar a la verdad total o parcialmente. Estos delitos tienen penas de 6 a 12 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Así que, por lo advertido, jura usted, señor Carlos Julio Cerrato Ladino, decir la verdad y nada más que la verdad en esta declaración. Sí, ¿Lo escuchó? ¿Seguro? Bueno, muchas gracias. Además le recuerda que no está obligado a contestar preguntas que lo incriminen. Y es deber en este momento invocarlo nuevamente, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución. Se establece que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Hasta ahí, todo normal.
Eso es lo que siempre ocurre al inicio de cualquier audiencia y es deber de los magistrados hacer esas salvedades. Lo que pasó después sí no es tan común. Señor Carlos Julio, ¿manifiesta el despacho sí o no si usted entregó en donación el levantamiento topográfico del barrio Villamarina? No. ¿Manifiesta el despacho sí o no si usted entregó en donación el levantamiento topográfico del barrio Villa Juliana? Villa Juliana, no. ¿Manifiesta el despacho sí o no si usted entregó en donación el levantamiento topográfico del barrio Brillante? No. ¿Manifiesta el despacho sí o no si usted entregó en donación el levantamiento topográfico del barrio Antonio? No. Señor magistrado, en esta instancia quiero dejar constancia que el señor Carlos Julio, conforme a los videos que fueron aportados al expediente, en donde aparece el señor, los cuales fueron publicados en redes sociales y a través de medios de comunicación, él mismo manifestó que hacía entrega de los levantamientos topográficos de los barrios La Antonia, El Brillante, Villa Juliana y Villa Marina. En ese orden, ante las previsiones que usted le hizo previo a comenzar con esta diligencia, solicito que se le compulse copias ante la Fiscalía General de la Nación por incurrir en el presunto delito de falso testimonio, debidamente, teniendo en cuenta que el señor, que sí está debidamente probado que el señor sí entregó los levantamientos topográficos. Ojo, acaban de verlo todos ustedes. El magistrado le advierte que no puede mentir y aún así, en medio de la audiencia, cuando el demandante está bombardeando a Cayullo, preguntándole si él había donado los levantamientos topográficos, tal y como vimos en los videos, Cayullo lo niega descaradamente. Y ahí es cuando el demandante pide que se le compulsen copias por falso testimonio. Pues es claro en los videos que él sí entregó los levantamientos topográficos. Y ahí aparece un nuevo actor de esta audiencia tan poco común. La delegada de la Procuraduría, Alma Yalena Ramírez, quien excusa a Cayullo diciendo que, palabras más, palabras menos, de acuerdo a lo dicho por el magistrado, el concejal no estaba obligado a incriminarse. Sí, señor magistrado, es que justamente la previsión que hizo el señor magistrado, o la previsión que hizo antes de iniciar el interrogatorio, es que el interrogado no está obligado a hacer manifestaciones que puedan atentar contra sí mismo o hacer una eventual confesión de su responsabilidad. Luego, pues respetuosamente considera esta agencia que no es el momento de hacer esa proposición. Oiga, yo, ¿dónde he visto estos dos? ¿Dónde los he visto? ¿Dónde los he visto? ¿No se acuerda? Yo sí. El magistrado Rey y la delegada de la Procuraduría, la señora Ramírez, fueron protagonistas de uno de nuestros programas en el 2020, cuando mientras decidían el caso de nulidad electoral del exconcejal David Barbosa, pudimos evidenciar una actitud muy, digamos, condescendiente con el demandante de ese caso. Ya me acordé. Ese programa se llama Una justicia tuerta y sorda. En la caja de comentarios vamos a dejarles el enlace de ese video para que juzguen ustedes mismos. Sigamos con esto. Después de que la señora Ramírez excusara a Cayullo, intervino la coadyuvante y dijo lo siguiente. Sencillamente recordarle al Ministerio Público y a los asistentes que usted bien le hizo conocer al doctor Carlos Julio Cerrato, concejal de Villavicencio, que tenía la opción de negarse a contestar las preguntas, a lo que él decidió, bajo su propia voluntad, absorber el interrogatorio que le está haciendo el doctor Mauricio Chitiba. Es decir, que sus preguntas hacen caso al renunciar a ese derecho que le constituye y por lo tanto ya se deben tener en cuenta como respuestas otorgadas al despacho dentro de la presente diligencia. De tal forma no puede considerarse que ya se desestima por el hecho de no autoincriminarse. Pues claro, es que esa salvedad que hizo el magistrado era que no tenía que contestar si sentía que con eso se incriminaba, no que podía mentir. De hecho, por eso es que les hacen un juramento. Pero esto no se compone. Ay, pues madre, ¿cómo así? O sea, ¿se pone peor? Y mucho. Pero para la siguiente parte le propongo un juego al estilo Plaza Sésamo. ¿Cómo así? Vamos a contar todos cuántas veces durante la audiencia el señor magistrado le dice al acusado que no está obligado a autoincriminarse. Luego, ¿eso no se dice al principio de la audiencia y ya? Contemos desde el principio. Se establece que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente. ¡Uno! Si en algún evento el concejal quiere guardar silencio, podrá hacerlo. ¡Dos! En razón de la garantía. Con la advertencia de que si hay alguna que no la quiera contestar, porque encuentra que se compromete, puede guardar silencio. Entonces, si usted quiere callar respecto de esta pregunta, puede manifestarnos y guardar silencio o puede contestarnos explicando derecho a ser evasivo. Él está en un ambiente de autoincriminación, tiene derecho a ser evasivo. 5 veces durante 1 hora de audiencia, el magistrado le recordó a Cayullo que podía guardar silencio. 5, cuando por lo regular solo se hace una vez. Ahí no acaba la cosa. Durante toda la audiencia y a nuestro parecer, el magistrado le permitió a Cayullo ser evasivo al responder las preguntas
no solo al demandante y a la coadyuvante, sino a él mismo. Vean, al inicio del interrogatorio, el magistrado le pregunta que por qué, si no donó el dinero, Cayullo se atribuye la contribución de los levantamientos topográficos. Pero él contesta otra cosa. Cuéntenos esos levantamientos topográficos, cuándo aparecen materialmente y quién los hace y cómo los hace y qué participación tiene usted en eso y en las manifestaciones. ¿Y por qué aparecen esas manifestaciones suyas en los videos que son aportados como referente de esos cargos? En primer lugar, surge el tema, primero que todo, en la Dirección de Ordenamiento Territorial, cuando Felipe Harman incluye el tema de impulsar todo lo que tiene que ver con legalización de barrios subnormales y ilegales. Allí se nombran unas personas, ingenieros, arquitectos, topógrafos, para hacer el acompañamiento, pero el acompañamiento básicamente casi que en un 90% lo hizo la Universidad de Santo Tomás a través del convenio que logramos establecer con la Santo Tomás y el municipio de Villavicencio, las comunidades. Es tan así la evasión de la pregunta que el magistrado vuelve a preguntar y Cayullo vuelve a evadir. Contésteme la pregunta en el sentido, ¿en qué momento surgen esos levantamientos topográficos? ¿Surgen efectivamente, como usted lo plantea, en el año 23, entre septiembre y octubre, que se hace la legalización, o esos levantamientos topográficos son hechos antes? ¿Y cómo es la intervención suya si es que efectivamente usted los paga? Surge en el año 21 porque finalmente el decreto 186, en uno de sus apartes, dice el procedimiento para que el municipio entre a estudiar la posibilidad y la viabilidad de la legalización. Cuando llega la hora del cuestionario del demandante, este vuelve y hace la misma pregunta. Y Cayullo dice que ya la contestó, aunque es evidente que no. Y vean lo que pasa. Esa pregunta ya está bastante resuelta. Señor magistrado, usted formuló la pregunta de que especificara el tiempo y él no la contestó. Sí, eso es cierto. Sin embargo, el contenido de los videos, cuéntenos, yo hago una pregunta, me tomo el interrogatorio, hago una siguiente pregunta. ¿El contenido de los videos a qué se refiere? Le cambia la pregunta y después de que Cayullo contesta, dice: porque es indispensable que las comunidades tengan su CD, que es la cartera topográfica, el plano, y eso que lo conseguí yo en la administración y lo que hice fue fotocopiarlo en mi oficina y entregárselos a ellos. Arranque para cesta, señor demandante. Otra pregunta, amigo. Si usted cree que permitirle al demandado evadir las preguntas está mal, ¿qué le parece entonces la idea de que el magistrado diga que el demandado puede mentir? Y recordando los parámetros básicos del derecho penal, que en últimas son los que están llamados a ser aplicados, los sindicados incluso tienen derecho a decir mentiras. ¿Y entonces para qué carajos le tomó el juramento? Esto es insólito. Bueno, aún falta la mejor parte. Cuando llega el momento de que la coadyuvante Marcela Manrique realice sus preguntas, esta le hace una pregunta a Cayullo que él contesta de manera evasiva nuevamente. Y vean lo que pasa cuando ella le pide que no lo haga. Le agradezco, señor Carlos Julio, que sea directo en las respuestas y no evasivo. La siguiente pregunta, doctora. La siguiente pregunta. Chimbo eso. Si el man puede evadir las preguntas, entonces ¿para qué hacen esta pérdida de tiempo? Casi al final del interrogatorio, vuelven a preguntarle si él no donó nada, porque dice en una entrevista que sí lo hizo. Y vean. Señor concejal. No, usted no tiene que regañar, señora, a ver, con todo respeto. No lo estoy regañando, estoy aclarando. Señora, por favor, guarda la compostura. Usted aquí no va a imponer criterios de nada, haga la pregunta, simplemente no regañe. Señor concejal. ¿Sí? Señor concejal, la estoy haciendo, señor magistrado. Sí. Señor concejal, le estoy preguntando si usted en el medio informativo, el Agenda Informativa Villavo, el 16 de septiembre, en entrevista en vivo, indicó que donó el levantamiento topográfico y que lo pagó de su propio bolsillo. Eso lo hizo las comunidades en un acompañamiento que le hicimos y que lideramos con la Universidad de Santo Tomás. Es decir, usted no manifestó en ese medio de comunicación que había pagado de su propio bolsillo y con mucho esfuerzo el levantamiento topográfico. Es impertinente lo que me está diciendo, abogado. Yo sé que el despacho ya se lo manifestó. Usted tiene la posibilidad de negarse a responder la pregunta que le estoy haciendo si quiere no autoincriminar. Otra pregunta. Ya le digo que era impertinente. Entonces... ¿Qué tal este señor? Dice que bájese de la nube. Bájese de la nube usted. Haga su trabajo y vele por la verdad, hola. No solamente es intimidante el magistrado, sino que a una pregunta tan importante como esa, de por qué si él no donó los levantamientos topográficos, se pavoneó por los medios de comunicación diciendo que sí lo hizo. El magistrado le permitió evadir la respuesta, pero sigamos con ese pedacito y veamos qué pasa después
de que el magistrado le permite no contestar. Entonces, otra pregunta, por favor. Es usted quien debe determinar si mi pregunta es impertinente o no da lugar o es objetada, pero ninguna de las situaciones han surtido en esta audiencia. Por lo tanto, él, bajo la manifestación propia de su voluntad de contestar en interrogatorio, debe emitir una respuesta o se considera evasiva las preguntas que se le está haciendo. Tiene derecho a ser evasivo. Él está en un ambiente de autoincriminación, tiene derecho a ser evasivo. Acuérdese la prevención que le hice al comienzo, ¿sí? Su señoría, por eso. Él sabe hasta dónde contesta y si quiere decir no o sí o no. Siguiente pregunta, señora. ¡Ay, dele teta! Parece la mama. Ole, cálmese, conserve los papeles. No, que conserve los papeles ese magistrado. Parece más bien el abogado defensor en lugar de una figura de autoridad imparcial. Así acaba la audiencia, pero lo que pasa después de la audiencia es una vergüenza total. Sí, resulta que el magistrado negó las pruebas aportadas por la coadyuvante, argumentando que ésta no tenía la facultad o el derecho legal de allegarlas, y esta decisión fue respaldada por la señora delegada de la Procuraduría, que además dijo que estaban fuera de los términos de ley para hacerlo. Obviamente el demandante apeló esta decisión ante el Consejo de Estado y obviamente el Consejo de Estado le dio la razón al demandante y a la coadyuvancia. La señora Manrique tenía todo el derecho de aportar y solicitar las pruebas que quisiera. Sin embargo, las pruebas aportadas, según el Consejo de Estado, no servían porque, número uno, el que aportara Manrique la transcripción de la entrevista otorgada por Cayullo al medio La WL no servía de nada, ya que el magistrado no aportó el video de la entrevista. Y número dos, porque las cotizaciones aportadas por Manrique pierden relevancia si lo que se está juzgando es el hecho de que Cayullo dice en los videos que donó los levantamientos topográficos. Como quien dice que así le hayan salido gratis. Si él donó esos documentos en plena campaña, está jodido. Ay, si tan solo el magistrado hubiera aportado el video de la entrevista. Una cosa que nos llama mucho la atención es que durante toda la audiencia, Cayullo dijo que esos levantamientos topográficos habían sido realizados por estudiantes de la Universidad Santo Tomás mediante un convenio con la alcaldía de Villavicencio. Pero tan raro que el que firma es un topógrafo del SENA. Aquí nosotras, como simples mortales que no saben nada de los procesos judiciales y mucho menos de procesos de legalización de barrios, nos preguntamos, ¿por qué si Cayullo dice que ese proceso de levantamiento topográfico es viejo y arranca desde el 2021 y su abogada Erika Wilches en el documento de la contestación de la demanda explica que quiere decir que el primer paso, no el último, como lo indica el decreto, es presentar la solicitud, que entre otros documentos debe contar con el plano de levantamiento topográfico. Indica lo anterior que es imposible materialmente que para la época electoral el concejal pudiera donar estos levantamientos topográficos, por cuanto estos se presentan al inicio del proceso. En igual forma, vuelvo y repito que para la época de los hechos ya se encontraban legalizados los barrios relacionados en la demanda. Y si es así, entonces, ¿por qué los planos fueron radicados en julio del 2023, cuando ya estábamos en época electoral? Pero bueno, habrá que esperar. Por ahora, el fallo de primera instancia está programado para el 7 de octubre y ahí sabremos si el magistrado le suelta la tetica al concejal o si ante la evidente y apabullante compilación de pruebas sigue jugando a la madre sustituta. Esta es solo nuestra humilde percepción. Ustedes pueden ver el video de la audiencia en el enlace que les vamos a dejar en otra publicación, junto con los documentos que nos sirvieron de guía para este programa. Véanlos y nos cuentan si estamos muy equivocadas o si inscribimos en los subsidios del ICBF para madres sustitutas al magistrado Héctor Rey y a la delegada de la Procuraduría, Alma Yalena Ramírez. Ay, cómo están de devaluadas las normas, la verdad y la integridad, ¿no? Y eso sí es la tapa.